chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les tengo un nuevo videito que en el día de hoy vamos a tomar un tema muy importante, lo que es la prueba de hipótesis. ¿Listo? Este es un tema sumamente importante en la estadística inferencial, debido a que prácticamente la estadística inferencial se centra en las hipótesis, en comprobar si esas hipótesis son verdaderas o son falsas. Entonces es un tema muy importante para nosotros. Entonces vamos a hacer una introducción teórica de todo lo que debemos saber acerca de las hipótesis, para después en un videito más adelante le voy a traer ya lo que son los ejercicios prácticos de cómo hacemos estas pruebas de hipótesis, ¿vale? Entonces avancemos. Listo chicos, en primera instancia vamos a ver que una hipótesis alternativa, vamos a conocer qué es esto. ¿Por qué ponemos nombre de hipótesis estadística? Porque todas las hipótesis que vamos a manejar son estadísticas, es decir, no son las hipótesis normales que de la vida cotidiana, de que si yo supongo que un carro es rojo, que un carro es verde, no. Entonces esas hipótesis no las vamos a trabajar, simplemente son hipótesis estadísticas. Entonces, ¿qué es una hipótesis estadística? Simplemente es un supuesto acerca de un parámetro poblacional. Entonces, ¿qué son los parámetros? Recordarán ustedes que son la media, la proporción, la varianza, la desviación. Estos son los parámetros. Entonces siempre vamos a hacer hipótesis o supuestos sobre parámetros poblacionales. ¿Listo? Entonces, eso es una hipótesis estadística. También se puede considerar como una afirmación acerca de una característica de la población, de la cual existe duda de su veracidad, es decir, de la cual existe duda si es correcta. Es decir, en una hipótesis estadística simplemente es cuando a nosotros nos dicen una característica de una población y existe duda sobre eso. Entonces, en hipótesis estadística nosotros vamos a manejar dos tipos de hipótesis. Una va a ser llamada como hipótesis nula y la otra va a ser llamada como la hipótesis alternativa. Nótese que solamente vamos a trabajar con dos alternativas. Bueno, alternativas no, con dos hipótesis, una nula y una alternativa. Entonces, la nula normalmente es una afirmación y ahora veremos qué es la alternativa. Es más, vamos a ver las características de cada una y miremos que la hipótesis nula, simplemente es la hipótesis que se debe comprobar. Sí, es la hipótesis que se debe comprobar. Y ella es una afirmación sobre uno o varios parámetros poblacionales. Y esto tiene un símbolo llamado H sub 0. ¿Listo? Tenemos un símbolo H sub 0. Entonces, cuando veamos un H sub 0, ya sabemos que nos están hablando de una hipótesis nula. ¿Listo? Siempre que no hablen de hipótesis nula, ese es un H sub 0. ¿Vale? Entonces, ahora, hipótesis alternativa. Simplemente es el complemento de la hipótesis nula. Es decir, si ya yo tengo la hipótesis alternativa, si ya yo tengo la nula, pues la alternativa simplemente es el complemento. ¿Listo? Y está representada por la letra H sub 1. Entonces, de aquí en adelante, cada vez que veamos un H sub 1, lo vamos a denotar como una hipótesis alternativa. Y cuando veamos un H sub 0, lo vamos a denotar como hipótesis nula. Entonces ya sabemos que la nula simplemente es una afirmación sobre uno o varios parámetros poblacionales, ¿vale? Hay que tenerlo muy en cuenta. Avancemos para ver qué más encontramos. Miremos esto. Contraste de hipótesis. Recordemos que nosotros vamos a hacer un contraste o queremos probar algo que nos dijeron sobre una población. Entonces ya vemos teta. Teta es el parámetro poblacional. Claramente aquí podríamos haber puesto una mu, porque mu es el parámetro poblacional, es una media poblacional. A ver, podríamos puesto la desviación, la proporción poblacional, cualquier parámetro, el que ustedes quieran. Pero hemos puesto teta para generalizar. Entonces, si yo tengo teta como un parámetro poblacional y k es cualquier número real, nótese que miren que siempre vamos a trabajar con un parámetro poblacional y con un número real. Es decir, siempre van a haber estas dos cuestiones en la hipótesis. Un parámetro poblacional y un número. ¿Listo? Se tiene que, sí. ¿Qué puede suceder? Miren que acá dice hipótesis alternativa. ¿Listo? Entonces, si la hipótesis alternativa está planteada como teta es menor a un número o menor o igual a un número, eso se conoce como unilateral izquierda. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso de unilateral izquierda? Simplemente nos está diciendo que nuestro ejercicio está encaminado hacia la zona izquierda, ¿sí? O que el planteamiento del problema como tal está sesgado hacia la izquierda, está sesgado, ¿vale? Puede ser de media, puede ser de proporción, de lo que queramos, está sesgado hacia la izquierda. Cuando tengamos esta misma opción, pero miremos que ahora tenemos un símbolo mayor o tengamos un mayor que,
a un número cualquiera, un número k, se va a llamar unilateral derecha. Ahora el ejercicio está inclinado, está sesgado hacia la derecha. Esto en términos de las hipótesis planteadas, pero mírense que los que nos dicen si es unilateral derecha o si es izquierda, miren que es la hipótesis alternativa, siempre aparece h sub 1, ¿vale? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Las que me dicen si es unilateral izquierda o derecha son las hipótesis alternativas. Miremos qué sucede, ya hemos visto el caso de que sea menor y de que sea mayor, ahora también puede ser el caso de que θ sea diferente a un número k, ¿sí? A un número cualquiera. Cuando eso sucede, miren que eso se va a llamar bilateral. ¿Qué significa con bilateral? Que tiene las dos direcciones, tiene tanto izquierda como derecha, ¿vale? Entonces, eso vamos a entenderlo un poco más acá en el gráfico. Este es un gráfico de la distribución normal, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el caso hipotético que estamos haciendo una distribución normal. Supongamos que nos han dicho de que, no sé, el promedio de llamadas, ¿sí? Entonces voy a poner h sub 0. ¿Por qué h sub 0? Porque es la afirmación. Un promedio de llamadas al día de alguien, de una persona, es de, digamos que es mayor a 5. A alguien lo llama más de 5 veces. ¿Listo? Entonces, vamos aquí a colocar un mayor que 5. ¿Cuál sería la alternativa? Pues la alternativa, recordemos, que es el complemento de la nula. Entonces la alternativa simplemente sería como h la alternativa me está diciendo que es menor, simplemente me está diciendo que tengo una cola o la dirección del ejercicio está sesgado hacia la izquierda, es decir, vamos a tener una región acá marcada que voy a rellenar, una región roja, y toda esta región va a ser una región de rechazo. Todo lo que quede sombreado es una región de rechazo, ¿listo? Esa región de rechazo va a tener un valor, va a ser alfa, ¿listo? Le vamos a llamar alfa a ese valor. Alfa simplemente es la probabilidad de error, ¿listo? Alfa es una probabilidad de error y lo conocemos nosotros como nivel de significancia. No sé si se acuerdan del nivel de significancia. Entonces recuerden que el nivel de significancia es una probabilidad de error. Listo, como eso es una probabilidad de error, entonces también nos puede suceder que la hipótesis alternativa pues sea que la mu, sí nos puede suceder que la hipótesis alternativa, coloquemos aquí rápidamente, que la mu que sea mayor que 5, por dar un ejemplo cualquiera. Entonces si nos dices que es mayor que 5, tenemos una cola hacia la derecha, es decir, estaría ubicado de este lado. Entonces sombreamos todo eso y esto entonces ya no sería la parte izquierda, sino la parte derecha, la que es la zona de error, llamada alfa. Esa zona de error se conoce como la zona de rechazo, es decir, lo que queda de rojo se va a conocer como la zona de rechazo, y lo que queda sin sombrear se conoce como la zona de no rechazo. Es decir, vamos a tener dos opciones, o no rechazamos o rechazamos. ¿A quién vamos a rechazar o a rechazar? A la hipótesis nula. Todos los ejercicios van a estar encaminados a rechazar o no rechazar la hipótesis nula, ¿vale? Entonces, miren que hemos tratado el ejemplo de donde vamos a tener una cola a la izquierda o una cola a la derecha. Ahora, también puede suceder de que la hipótesis alternativa puede suceder de que sea diferente. Entonces, podremos tener mu diferente a un número, ¿sí? Diferente a cualquier número. Si es diferente a cualquier número, es porque las dos colas están trabajando al mismo tiempo. Es decir, vamos a tener esta cola de este lado y vamos a esta cola de este lado. Es decir, las dos al mismo tiempo. Cuando esto sucede, nosotros lo que vamos a hacer es que al nivel de significancia, al nivel del alfa, lo vamos a dividir entre 2. ¿Listo? ¿Por qué lo vamos a dividir entre 2? Porque tenemos dos colas. Entonces, si a mí me dicen que el alfa es del 5%, el 5% lo divide entre 2, 2.5% para el lado derecho y 2.5 para el lado izquierdo, ¿listo? Y el símbolo diferente significa que vamos a trabajar con las dos colas al mismo tiempo, con la cola izquierda y con la cola derecha, ¿vale? Entonces si están un poco confundidos, eso lo vamos a ver en los ejercicios, vamos a tener la claridad cómo hacer esto y cuándo va a tocar cada simbológico, ¿vale? Entonces
Entonces avancemos un poquito y miremos que nosotros estamos planteando hipótesis. Entonces, a lo largo de la ejecución de un cálculo de hipótesis para comprobar si es verdadera o falsa, nosotros podemos cometer errores. Se puede pasar. Entonces, en este cuadrito que tenemos acá está de manera resumida lo que nos puede pasar en un ejercicio típico de prueba de hipótesis. Cuando nosotros estemos validando hipótesis nos puede pasar esto que está acá. Entonces, miremos. La decisión ya sabemos que siempre va a caer sobre la hipótesis nula. Entonces, si nosotros decidimos no rechazar, miren que no rechazamos, y la hipótesis nula resulta ser verdadera, estamos tomando una decisión correcta, ¿sí? ¿Por qué? Porque no la estamos rechazando. Entonces, si no la rechazamos y ella es verdadera, es una decisión correcta. Esa decisión correcta va a tomar el nombre como la probabilidad 1 menos el alfa. ¿Por qué 1 menos el alfa? ¿Se acuerdan de que el alfa simplemente era la probabilidad de error y que era la cola? Entonces, si la cola es la probabilidad del error y yo le hago 1 menos la probabilidad del error, pues me va a quedar la probabilidad de éxito. Entonces, por eso se dice de que la decisión correcta tiene una probabilidad 1 menos el alfa. ¿Listo? Entonces, miremos que podemos cometer un error tipo 1. ¿Qué es eso de error tipo 1? Un error tipo 1 lo vamos a cometer siempre y cuando nosotros rechacemos la hipótesis nula, la rechacemos y miren que ella sea verdadera, es decir, que nosotros rechacemos en nuestro ejercicio, pero en la realidad ella sea verdadera. Cuando esto suceda, nosotros estamos cometiendo un error tipo 1, ¿vale? Y ese error tipo 1 se llama, aquí lo tenemos, tiene un símbolo alfa, y nosotros ya conocemos que eso se llama nivel de significancia, es decir, que cuando nosotros cometamos el error tipo 1, simplemente estamos haciendo la probabilidad alfa o el nivel de significancia, ¿vale? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta ese tipo de error. Pero miremos que podemos cometer otro tipo de error. Mírenlo acá, error tipo 2. Entonces, ¿cómo cometemos un error tipo 2? Simplemente cuando no rechazamos la hipótesis nula y ella en la realidad es falsa. Es decir, en el mundo real es falsa y nosotros no la rechazamos. Estamos cometiendo un error tipo 2 y ahora lo vamos a conocer como una probabilidad beta. Ya no le vamos a llamar alfa, sino una probabilidad beta. Entonces, como podemos cometer un segundo error, un segundo tipo de error, nosotros también podemos cometer una segunda decisión correcta. ¿Cuál sería una segunda decisión correcta? Que nosotros rechacemos la hipótesis nula y en la realidad ella sea falsa. Entonces, si eso sucede, nosotros estaríamos cometiendo una decisión correcta llamada de tipo B y esa probabilidad simplemente es 1 menos el beta. ¿Listo? 1 menos el beta, porque si el beta es la probabilidad de que yo cometa el error tipo 2, 1 menos el beta es la probabilidad de que yo no cometa el error tipo 2. Y a esto, miren que acá se le llamaba nivel de significancia al alfa, y acá le vamos a llamar a esta decisión correcta, le vamos a llamar prueba de potencia, ¿vale? Entonces, eso como para que lo tengamos ahí, porque es muy importante conocer estos tipos de errores y las decisiones correctas que podemos tomar. Entonces, avancemos un poquito. Miremos acá, parámetros de pruebas. ¿Qué son estos? Estos son los que nosotros vamos a trabajar durante este curso. ¿Listo? En primera instancia nosotros vamos a trabajar la media. Recordemos que son parámetros. ¿Qué significa parámetros? Que son en torno a la población. Es decir, esta media va a estar explicada por la mu, es decir, por la media poblacional. Entonces, ¿qué significa que trabajemos con muestras grandes? Recordarán que muestras grandes, ¿qué significa? Que la muestra simplemente es mayor o igual a 30 datos. ¿Qué significa que sean muestras pequeñas? Que vamos a trabajar también cuando la muestra pues sea menor de 30 datos. ¿Qué significa que sean diferencias? Bueno, en diferencias vamos a trabajar dos casos. En primera instancia, los datos pareados. ¿Qué son los datos pareados? Aquellos que son dependientes. A ver, ¿qué significa que los datos sean dependientes? Simplemente que vienen de la misma población. Ejemplo, estos ejercicios son muy comunes en datos de salud, ¿sí? Por ejemplo, la inyección o la cura para el COVID, nosotros tomamos a unas personas que están sanas o están enfermas y las inyectamos y después vemos los resultados. Miren que en todo el proceso son las mismas personas, ¿sí? Las antes y después. Por eso se dice que son datos pareados, porque son dependientes, son las mismas personas. Sin embargo, podemos trabajar con dos muestras o con dos medias y que sean independientes. Supóngase de que estamos midiendo el salario de las personas de dos ciudades. Son muestras independientes, nada tiene que ver la ciudad de Santa Marta con la ciudad de Barranquilla. ¿Sí? Se supone que son independientes, entonces esas son como
ejemplo claro de lo que serían datos pareados y lo que serían muestras independientes. En una segunda parte estaremos haciendo prueba de hipótesis para la proporción. Recordemos que normalmente a la proporción le llamamos P grande, o también le llamamos pi a la proporción poblacional, también le conocemos como pi. Entonces todo va a estar en torno a un pi. ¿Listo? Entonces para muestras grandes, que ya sabemos que es que la muestra sea mayor que 30, y la diferencia simplemente es que vamos a tener dos observaciones, o dos muestras, o dos proporciones poblacionales a que evaluar. Eso significa que hayan diferencia, que vamos a tener que comparar dos poblaciones. Eso significa diferencia. Por último, miremos que vamos a hacer prueba de hipótesis para las varianzas y también para el cociente de varianza. Entonces, para las varianzas es como si tuviéramos una sola muestra, ¿sí? De tamaño normal. Normalmente siempre se trabaja con varianza con un tamaño pequeño, puede ser pequeño, puede ser grande, no hay problema allí, porque todo esto, para resolver la prueba de hipótesis, nosotros nos tenemos que enfocar en la estandarización, ¿listo? Nos tenemos que enfocar en la estandarización, ¿sí? Para todo esto nos tenemos que enfocar en la estandarización. Entonces vamos a recordar la estandarización para la media cuando es grande, cuando es pequeña, para la diferencia. Vamos a recordar la estandarización para la proporción y vamos a aprender ahora las estandarizaciones para la varianza y el cociente de las varianzas, ¿listo? Entonces, en este apartado 3 también vamos a hacer para las desviaciones, ¿sí? Se me olvidó ponerlos acá, pero también vamos a aprender un poco cómo calcular o hacer prueba de hipótesis para las desviaciones. Entonces, esto es más o menos como los temas que vamos a abordar dentro de este pequeño curso de lo que son las pruebas de hipótesis. Espero que les haya gustado todo esto y los veré en un nuevo videito donde ya vamos a abordar los ejercicios prácticos necesarios para aprender pruebas de hipótesis. Espero que les haya gustado, que dejen like y que dejen en los comentarios saber qué les parece y qué me faltó decir. ¿Listo? Esto nos ayuda a crecer. Chao, chao chicos, cuídense.